Normalmente cuando se piensa en derechos humanos siempre uno piensa en la corte, ¿no? Siempre piensa uno en los jueces. Y lo cierto es que las cortes y los jueces son muy importantes en la protección de los derechos humanos, sobre todo cuando tenemos violaciones y violaciones graves o violaciones sistemáticas, que las tenemos en todos los países, por supuesto las tenemos también en México. Sin embargo, en la medida que ese tipo de ir a las cortes o ir a los jueces supone nada más casos particulares en donde lo que tiene son víctimas muy específicas o casos muy concretos, lo que no tiene son cambios estructurales que te permitan hacer efectiva el ejercicio de los derechos humanos para un gran número de gente o para una población completa. Ahí es donde vienen las políticas públicas, por eso es importante las políticas públicas, porque lo que sí te permiten las políticas públicas es modificar de forma sistemática, de forma estructural, cosas como el acceso al agua, cosas como el derecho a la vivienda, cosas como el derecho a la salud, cosas como el derecho a la educación, para una gran población que no necesariamente tiene ni que ser víctima ni que acudir a las cortes. Entonces, por eso es como muy relevante. Uno de los aspectos centrales para que una política pública tenga enfoque de derechos humanos es que sea una política muy participativa, es decir, que la población objetivo de la política pública efectivamente participe tanto en el diseño de la política como después en su implementación e incluso en su evaluación. Aquí el papel de la sociedad civil es relevante como intermediario, es relevante también como una sociedad civil cada vez más experta en todos estos derechos, en cosas además muy técnicas, sobre todo en derechos como por ejemplo el del medio ambiente o como derechos como el de acceso al agua, en donde se necesita muy experto para poder saber qué tipo de política, qué tipo de decisión, qué tipo de técnica es la más adecuada o la más propicia para el tipo de política que se está construyendo, para el tipo de política que se está diseñando. Entonces el papel de la sociedad civil va en ese sentido, va en el sentido de intermediación en principio entre la población y, y el gobierno que está implementando la política pública. En México se implementa política pública a nivel municipal, pero también a nivel de entidad federativa y a nivel de federación, y ahí es muy importante el papel de la sociedad civil y es muy importante también su conocimiento experto para poder identificar cuando tenemos lagunas, cuando una política pública que dice que va a hacer efectivo un derecho en realidad está siendo un problema o no es la adecuada o empieza a tener como conflictos con otras políticas o con otros derechos. Ahí es donde la sociedad civil tiene mucha importancia, ¿no? En el seguimiento de la política pública, en lo que se conoce también como accountability, en la responsabilidad que se tiene que hacer con respecto a los gobiernos correspondientes, en la rendición de cuentas. Ahí la sociedad civil tiene mucha relevancia y necesariamente estos elementos, ¿no? Mecanismos de rendición de cuentas, participación y estándares internacionales son tres de los elementos centrales para poder pensar el enfoque de derechos humanos. Toda política pública, para que funcione, tiene que tener un diagnóstico previo, y en la elaboración de ese diagnóstico un elemento central es que las fuentes no solo sean gubernamentales, que también haya fuentes provenientes de la sociedad civil. Parte de estas fuentes provenientes de la sociedad civil eran justamente la información cada vez más técnica y más especializada que tenían las organizaciones no gubernamentales y que ayudaban con sus mediciones, que ayudaban también con sus informes previos, con todos los diagnósticos que ellos tenían, incluso a partir de las propias denuncias que se habían hecho de violaciones en materia de derechos humanos a nivel regional en varias entidades federativas, para saber cuáles eran los problemas efectivos que estaban aquejando a la sociedad en cuanto a violaciones sistemáticas en materia de derechos humanos. Entonces ahí tenemos un proceso muy importante de participación en la elaboración del diagnóstico. En las elaboraciones de los diagnósticos también cuenta pues el resto de la sociedad, no únicamente la sociedad civil organizada, y de nuevo como una fuente muy importante de información a través de mecanismos como pueden ser grupos focales, a través de mecanismos como pueden ser las encuestas para conocer cuáles son sus pareceres, pero no solamente cuáles son sus pareceres, sino cuáles son las principales problemáticas que está viviendo la sociedad en materia de derechos humanos y cómo consideran ellos que podríamos resolver esas problemáticas. Porque acá hay otro elemento central que es una de las obligaciones en materia de derechos humanos, que se conoce como aceptabilidad, ¿no? Es necesario que la población a la que va dirigida una política pública acepte la estructura, el diseño de esta política pública y lo identifique efectivamente como uno de sus problemas. Entonces ahí tienes un proceso de participación también muy importante. Y finalmente, bueno, no finalmente, sino habría tal vez dos momentos también importantes en la política pública. Toda política pública tiene un diagnóstico, toda política pública tiene un diseño y después tiene una implementación. En el seguimiento de la implementación, el papel de la sociedad civil organizada y de la población a la que va dirigido a la política pública es muy importante, ¿no? Porque muchas veces las buenas intenciones elaboradas en los diseños de política pública no necesariamente terminan con buenas implementaciones, ¿no? Solemos tener muchos problemas en la implementación, entonces ahí también es importante saber si el servicio que se está prestando, si el bien que se está distribuyendo, el derecho
derecho que se está ejerciendo efectivamente se está haciendo de la forma que se debería de hacer, de acuerdo otra vez con los estándares internacionales. Entonces ahí otra vez regresar a la población correspondiente, preguntarle, que el proceso de seguimiento venga con un acompañamiento de la sociedad civil es muy importante. Y tal vez el último de los elementos del ciclo de la política pública es el de la evaluación. Y en la evaluación la participación también, de nuevo, en información a través de construcción de indicadores, pero también a través de mecanismos como por ejemplo una participación en el grupo que haga las evaluaciones correspondientes, es relevante. Es relevante también ahí la participación de la sociedad civil organizada. Yo creo que tenemos varios retos. De nuevo, esto me parece que es muy coyuntural, entonces tendríamos que pensar los retos. Yo inmediatamente pensé en el México de hoy, tan convulsionado, con tantas violaciones además cada vez más graves en materia de... Regresamos otra vez al inicio en materia de derechos civiles, ¿no? Y derechos básicos como el derecho a no ser torturado, bueno, la desaparición forzada como ha pasado recientemente en México, incluso en general todos nuestros derechos de integridad personal y vida, con los problemas que empezamos a tener no solamente de tortura, que es una práctica generalizada en todos los niveles, en todas las policías, sino también de desaparición forzada o de ejecuciones extrajudiciales, ¿no? ¿Cómo los convencemos de que vale la pena hacer una política pública con perspectiva de derechos humanos, ¿no? No siempre les queda claro, no siempre es sencillo, supone mucho más trabajo, ¿no? Primero en la elaboración de estos consensos que mencionaba hace un rato, pero después también en los gastos y además en sacarse de encima un poco los elementos más o las decisiones más electoreras de inicio para pensar en cosas de corto, mediano y largo plazo, y sobre todo en este mediano y largo plazo, porque las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos intentan hacer políticas estatales, es decir, políticas que vayan más allá del gobierno en turno, ¿no? Que esto choca normalmente con los gobernantes correspondientes porque ellos están pensando siempre en términos de muy corto plazo, de la elección que sigue, de los primeros 3 años para poder reelegirse o ellos o cambiar de lugar en que ocupan electoralmente hablando, o de reelegir a su partido en el espacio correspondiente. Y luego tendríamos los principales desafíos en materia más técnica, de construcción de política pública, porque lo cierto es que no ha sido fácil empatar por un lado la política pública en sus aspectos más técnicos, los aspectos de diseño, los aspectos de planificación, los aspectos de implementación, los aspectos de evaluación en estos 4 niveles o distintas posibilidades de evaluación que existen, ¿no? La de diseño, la de gestión, la de resultados y la de impacto, con el contenido efectivo proveniente de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Estos dos elementos no empatan de forma inmediata, se generan por supuesto tensiones al interior, ¿no? Tensiones al momento de que quieres poner uno sobre otro. Principios como los que nosotros tenemos de indivisibilidad o interdependencia, que supone que cuando estás cumpliendo un derecho tienes que pensar en el resto de los derechos, rompen de forma muy evidente con la lógica de la política pública, que lo que está pensando es solucionar un problema muy específico, muy micro, ¿no? En una población muy bien determinada, ¿no? Entonces ahí tenemos un lío, porque este tipo de principios como la universalidad, la indivisibilidad o la interdependencia suponen políticas públicas muy grandes, ¿no? que permitan articular todos esos derechos. Bueno, eso rompe con la lógica propia de la política pública. Entonces, solucionar eso a nivel de técnica tampoco es fácil, ¿no? Y al mismo tiempo modificar los pocos instrumentos técnicos que existen, cosas como el marco lógico. El marco lógico no está pensado, bueno, en principio no estaba pensado para hacer diseño de política pública, ahora se adecuó para eso, y ahora no solamente se tiene que adecuar para hacer eso o para hacer presupuestos, se tiene que adecuar también para hacer perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y el marco lógico no es un instrumento que esté pensado para eso, tenemos que pensar cómo lo vamos a adecuar. La matriz presupuestaria no está pensada para eso, tenemos que pensar cómo la vamos a adecuar. Y en la medida que logremos adecuar esos instrumentos que normalmente son de planificación, la planificación por sí misma va a tener contenido de derechos humanos. Y una vez que la planificación tiene contenido de derechos humanos, los derechos humanos pasan por el resto de las etapas, pasan por la implementación, pasan por la evaluación, porque ya están metidas como objetivos de la política pública. Yo creo que esos son los principales retos políticos por un lado, técnicos por el otro, y al final la política pública es eso. La política pública es politics por un lado, pero policy por el otro, ¿no? Y no podemos perder ninguno de esos dos.